Muy buenas tardes, es para mí realmente un gran placer poder estar con ustedes aquí compartiendo estas cosas y sobre todo enriqueciéndome de todos ustedes, sobre todo de la ponencia, de esta última ponencia que he podido escuchar, muy interesante. Es siempre una oportunidad para crecer este tipo de experiencias. Como ya le he dicho, el tema que he elegido para esta ponencia es autocompasión, amabilidad y poder personal, el camino hacia la salud emocional, una propuesta para el acompañamiento académico con enfoque humanista. Quiero comenzar con esta frase que resume todo cuanto voy a compartir con ustedes en esta tarde. Cuando la autocompasión, la amabilidad y el poder personal se abrazan, nace un camino de sanación profunda, donde el alma se reconcilia consigo misma y florece entonces una salud emocional auténtica y duradera. Son tres palabras o expresiones fundamentales que voy a manejar de distintos modos. La primera es la autocompasión, la amabilidad, y estas dos realidades entonces dan como resultado un ser humano, un tutor con un alto poder personal. Y quiero comenzar con una historia, toda una historia del niño Elías nos va a acompañar a lo largo de mi presentación. Elías tiene 15 años, es un muchacho tímido, con mirada esquiva y pocas palabras. Sus calificaciones han bajado drásticamente en los últimos meses. En clase permanece en silencio, evita participar y suele estar ausente en los trabajos en grupo. Muchos docentes lo consideran distraído y poco comprometido. Sin embargo, nadie ha preguntado por su contexto. Elías vive con su madre y un padrastro que suele gritar y menospreciarlo. Su padre biológico está ausente y la relación con su madre es distante. El ambiente familiar es tenso e inestable. En casa no hay espacio para el diálogo ni para el afecto. Pasa mucho tiempo solo navegando en internet o simplemente desconectado del mundo. Su orientación escolar designa una tutoría con el profesor Ramírez, quien, aunque con buenas intenciones, está emocionalmente saturado de una serie de clases al día. Son 7 clases. Tiene problemas personales y una actitud rígida y directiva. Cree que la disciplina es lo más importante y que cada quien tiene que superar sus propios problemas y lo hace como pueda. Durante las primeras sesiones, el profesor Ramírez se presenta y le pregunta a Elías por sus calificaciones, le recuerda sus deberes y le exige más compromiso. Elías responde con monosílabos. Siente que no puede hablar. En la tercera sesión, el profesor le dice: si no cambias, terminarás fracasando. Esto depende solo de ti. Elías no vuelve más a la tutoría, desaparece del mapa. Su tutor
cierra el caso, un caso más, como falta de interés. Esa historia la suspendo aquí porque la retomaré al final. Solamente hago un breve análisis de este hecho hasta aquí. En la primera columna, el perfil de este docente, Ramírez, estresado, rígido, directivo. ¿Cuáles son sus características? Saturación emocional, baja empatía, orientación al rendimiento, rigidez comunicacional. El estilo de tutoría que ha adoptado este docente es tutoría centrada en el deber, rendimiento, presión externa. Resultados de Elías ante esta persona y este estilo: cierre prematuro de la tutoría. Elías se retira, no se aborda el problema de fondo, no se logra conexión con el niño y ningún cambio. El nivel de éxito de esta tutoría entonces es bajo o nulo. Dejamos aquí la historia de Elías y nos introducimos en el tema que va a iluminar esta historia y la siguiente parte de la historia de Elías. ¿Qué acontecerá con Elías ante esta historia que ha sucedido? ¿Qué va a pasar? Al final vamos a saber. Esta propuesta que les quiero hacer a ustedes en esta tarde tiene sus límites. Son tres temas muy amplios que no podría agotar en una hora y media, hora y cuarto. No podría, simplemente voy a provocar con una serie de afirmaciones y con los mismos temas para motivar y promover la investigación en este sentido. Yo quiero alcanzar en esta tarde básicamente 4 o 5 objetivos. Visibilizar la relación del tema y sus implicaciones en el ámbito escolar y las tutorías. Facilitar una conexión genuina y positiva del docente con sí mismo y con su contexto, que fue precisamente el problema que pasó con Elías. Centrar la atención en el docente para evitar estas historias. Cultivar en el docente el poder personal para que sea un acompañante capaz de comprender, valorar, respetar y acoger al estudiante en su singularidad y contexto. Ofrecer orientación emocional y académica a los estudiantes fuera del aula tradicional. Bien, eso es lo que yo pretendo alcanzar en esta tarde, rápidamente. Y hago una justificación del tema. Un docente amable, cercano, compasivo y con un sano sentido del poder personal constituye un pilar esencial en los procesos de tutoría académica. La transformación personal del docente influye en su buena práctica. Ya lo hemos escuchado de la ponente anterior. Entonces, ese rol transformador del docente no lo podemos ignorar, hay que tenerlo presente. El docente, el tutor, es un transformador. Una transformación que comienza consigo mismo y también luego continúa, por supuesto, con los demás. Un pilar esencial que fortalece la resiliencia, que hay una motivación también estudiantil, una presencia empática que va más allá, por supuesto, del contenido. El modelo entonces de docente basado en el miedo, el docente autoritario, rígido y estresado, promueve entonces ansiedad, parálisis, baja autoestima, afectación cognitiva. El miedo detiene la memoria, la atención y la retención. Entornos tóxicos también desmotivan y sobre todo
calcomen la confianza del estudiante. Del miedo a la humanidad del docente, necesidad entonces de un enfoque humanista, confianza y respeto, acompañamiento, no imponer, sino guiar desde la autenticidad del docente, de la persona. Pilares del perfil del docente humanista, según mi parecer, son 3 que quiero proponer. La autocompasión, ternura hacia sí mismo. Escuchamos mucho ternura hacia el otro, pero nunca hacia sí mismo. Eso no es pecado, eso no hace daño, eso humaniza, nos hace mejores personas. La amabilidad, cuidado activo del otro, el poder personal, actuar con valores e integridad. Y luego el impacto entonces de la relación pedagógica que va a tener esta relación. Mejora sustancialmente la práctica docente, el docente se vuelve modelo e inspiración, educar desde el ejemplo emocionalmente es sano. Entonces, sanar para educar. Cuando yo sano, yo educo, y cuando educo, yo sano. Muchos docentes también tienen heridas emocionales, riesgo de reproducir también patrones disfuncionales en los estudiantes. La sanación como clave para educar desde la conciencia es fundamental entonces. Y preguntarme, ¿yo como docente estoy sano o me hace falta un poquito más de sanidad? Formar, como ya escuchábamos, desde las emociones, incluir habilidades socioemocionales en la formación es fundamental. Cierres emocionales, yo creo mucho en eso. Cierres emocionales. Nunca termina una terapia sin un cierre emocional, nunca. Ninguna conferencia, porque es fundamental. Autocompasión, amabilidad y poder personal, ese es el camino, yo siento, que hemos de proponer. La tutoría como espacio de transformación. Una tutoría en una escuela, en un colegio, es un espacio para transformar personas, comenzando desde los docentes hasta los estudiantes. Una tutoría impartida desde la autocompasión, la amabilidad y el poder personal puede marcar la diferencia radical en la vida de un estudiante, en la vida de una escuela. La tutoría entonces como espacio de esa transformación, la autocompasión, la amabilidad y el poder personal no son simples adornos del carácter, sino ejes transversales de una educación profundamente humana. La intervención e influencia entonces movidas por la autocompasión, la amabilidad y el poder personal son maravillosos. Cuando la intención se enraiza en la autocompasión, todo profesional, todo profesor, toda persona tiene una intención. ¿Cuál es la intención que me mueve? Cuando esa intención es honesta, paciente, no agresiva, entonces es dadora de vida. No actúa para probar algo, ni para presionar, ni para huir del dolor, sino para crecer, servir, amar desde dentro. La educación es una actividad, es un arte, es un trabajo que tiene que surgir desde dentro. Si no surge desde dentro, no marcamos, no sellamos a las personas. Una intervención marcada por la amabilidad genera una influencia no invasiva, sino respetuosa, generosa. La amabilidad verdadera no surge de una obligación externa, sino de una fuerza interior serena. El deseo sincero de contribuir al bien del otro desde la paz interior. Porque es una tarea, es un arte que surge y se genera en el interior de la persona. La amabilidad verdadera no surge de una obligación externa, sino de una fuerza interior, como decía ya, serena, el deseo sincero de contribuir al bien del otro desde la paz interior. Este modo de actuar nace del verdadero poder personal. Una persona que siembra y planta desde dentro de la intención es una persona con un alto poder personal.
maneja el control, la superioridad, la seducción, sino un centro interno estable y luminoso, donde la persona sabe quién es, se acepta y se ofrece al otro como don. Eso es. ¿Cuántas veces un profesor, un docente, se presenta en una sala, en un aula, se está presentando como un don para los muchachos, para los estudiantes? Y los muchachos entonces, si los reconocen así, entonces van a recibir el don y se va a establecer una relación de vida, de humanidad. Quien vive desde este eje, autocompasión, amabilidad y poder personal, actúa entonces con una intención limpia y genera una influencia profunda, no por lo que hace, sino por cómo lo hace y desde dónde lo hace. Ahí está. Un poquito la justificación de lo que quiero hacer. Voy ahora al tema de la autocompasión. Quizás le habrá generado sospechas. Este hombre habla de autocompasión, lastimería, nada más distante de la compasión que la lástima. Y parte entonces de la compasión como actitud y virtud social. Esta autora, Martha Nussbaum, dice que la compasión es una respuesta emocional compleja que integra elementos cognitivos, afectivos, volitivos y conductuales. Una percepción del dolor y del sufrimiento ajeno como provoca una conmoción interna, generando entonces una motivación hacia la acción orientada a aliviar dicho malestar. Encuentra entonces resonancia en la psicología social, donde la compasión se define como una actitud que involucra tanto el reconocimiento del dolor como la disposición activa para intervenir ante ese dolor. La perspectiva bíblica también es interesante considerarla en esta situación. Para aquellos que no son creyentes, véanlo simplemente como una literatura más. Para los que somos creyentes tiene un valor significativo, importante. Virtud cristiana social, por ejemplo. Jesús como ejemplo de compasión en este marco posee componentes inseparables. Una percepción atenta del sufrimiento, del dolor ajeno. Una apertura universal hacia quien lo padece. Una visión del mundo coherente con la mirada compasiva de Dios revelada en Jesucristo como rostro visible de la compasión del Padre. Jesús modelo de tutor, de docente, eso es lo que quiero decir. Y una respuesta afectiva y eficaz que se traduce en acciones concretas. Jesús y el samaritano como ejemplo, por ejemplo. El programa ético del buen samaritano puede entenderse como el de un corazón que ve. Eso es, un corazón que ve. Un profesor es un corazón que ve. Un tutor es un corazón que ve, que observa, que analiza, que ve el contexto del paciente, del estudiante. La compasión también como actitud de virtud social, seguimos en eso. El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, que conocemos, advierte que uno de los rasgos más inquietantes de la modernidad líquida es la pérdida progresiva de la compasión, dice él. Si bien la compasión hacia los demás parece debilitarse en la sociedad contemporánea, la compasión hacia uno mismo, es decir, autocompasión, resulta aún más desatendida, descuidada. Es muy extraño hablar a una persona amarse a sí misma. Es muy extraño, no se escucha mucho. Amar a los demás sí. Aquí entra en juego una dimensión crucial, la intención espiritual. Si no hay autocompasión, nuestra intención hacia los demás se vuelve frágil.
La intención no puede ser un salario. No se sostiene. La inestabilidad e incluso la manipulación. Veamos un poquito eso de intención para darme a entender. ¿Qué es la intención? Se refiere a un eje interior que mueve a la persona profesional. Es la energía que nos mueve, la fuerza interior que da dirección a nuestras acciones. Responde la pregunta: ¿desde dónde hago lo que hago? Esa pregunta. Salgo de mi casa y llego a la escuela y preguntándome: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y si lo hago por dinero, regreses a su casa y diga: directora, no puedo porque estoy trabajando por dinero. No puedo, porque vamos a cerrar. Componentes claves, entonces, la emoción que nos guía, miedo, como estamos actuando desde aquí, el miedo, la ambición, el amor. También. El propósito que nos orienta entonces es el egoísmo y el servicio. El estado interior desde el que actuamos entonces es reactivo y no consciente. Veamos un poco la cuestión de la influencia. ¿Cómo influyo? Es exterior. Si la influencia es interior, entonces si la intención es interior, la influencia es exterior. ¿Qué es? Es la capacidad de impactar en el otro, de generar transformación y conexión. Responde a la pregunta: ¿cómo afecto al otro con lo que hago o digo? Eso es. El docente ha de tener siempre presente cómo estoy influyendo en el estudiante. ¿Cómo? Componentes claves, la pirámide de la influencia de Jadot, un autor que uso también en esta ponencia. El contexto, el entorno que genera, palabras, lo que dices, preguntas, lo que invitas a pensar, silencio, lo que permite sentir o emerger en la persona. La vía de la autocompasión es un camino hacia la salud psicológica y el poder interior. La autocompasión se presenta como una alternativa saludable a los modelos tradicionales centrados en la autoestima. No es que tenga una guerra contra la autoestima, lo aclaro. Simplemente doy la posición que cada uno debe tener. Cultivar una actitud compasiva hacia la propia persona no solo mejora la salud mental, sino que también fortalece el vínculo con los demás y fomenta una vida emocional más equilibrada. La autocompasión no es solo una vía de sanación personal, sino también un camino de recuperación de poder interior para incidir en mí, para fortalecer entonces esa incidencia en los demás. Una persona que se mira con bondad, que reconoce su vulnerabilidad y la acoge sin juicio, fortalece su centro espiritual. Y desde ese centro puede entonces actuar con una intención clara, libre de autoengaños, y ejercer entonces una influencia serena, consciente y profunda sobre el otro. Solamente desde la autocompasión. La autocompasión regula entonces el diálogo interior, reorganiza las narrativas internas y por tanto reconfigura la calidad de la presencia que irradiamos hacia los demás. Ese crítico interior que tanto manejamos todos, la solución está en el medicamento que se llama autocompasión. Autocompasión. Y es el látigo de la depresión, ese famoso crítico interior. La autocompasión nos libera. Una persona autocompasiva no necesita dominar, ni complacer, ni huir. Simplemente habita la verdad con dignidad. Y desde allí se vuelve entonces fuente de confianza, de paz para otros. Veamos un poquito la diferencia que yo hago entre autocompasión y lástima para disipar sospechas. Autocompasión, según Neff, Kristen Neff, una americana, una terapeuta, 3 componentes fundamentales: amabilidad hacia uno mismo,
ser suave y compasivo con uno mismo cuando se experimenta dolor, humanidad compartida, reconocer que todos los seres humanos sufren, fallan y se equivocan. El mindfulness o atención plena, observar el dolor con equilibrio, sin exagerarlo, sin reprimirlo, y luego la lástima. La lástima entonces es autocrítica constante, continua, sentimiento de aislamiento, yo estoy peor que todos, sobre identificación con el sufrimiento, esto es terrible, no voy a salir de aquí, voy a permanecer aquí. Desde allí se maneja la autolástima. La autocompasión es todo lo contrario, todo lo contrario. La diferencia entre autocompasión y lástima: la autocompasión no es lástima por uno mismo, no es decir pobre de mí, sino esto duele, pero estoy solo y merezco cuidado. Eso es, siempre va adelante, con entusiasmo, con ánimo. La autocompasión no exige ser mejor que nadie, ni alcanzar estándares ideales. Ofrece los beneficios de una autoestima saludable, como salud emocional y resistencia al estrés, pero sin los efectos secundarios de la competitividad o la autoexigencia excesiva. Es una forma de autorregulación emocional más estable y sostenible. La autoestima depende en gran medida de la evaluación comparativa y la aprobación social. La autocompasión ofrece, en cambio, una alternativa más estable, centrada en el cuidado y la aceptación de uno mismo en momentos de dificultad. La autoestima se asocia con una imagen positiva de sí mismo o sí misma, reforzada por el éxito, la aceptación social y la comparación favorable con los demás. Sin embargo, este enfoque puede generar dinámicas problemáticas como el narcisismo, la inseguridad y la dependencia de factores externos. La autocompasión se fundamenta en una actitud de amabilidad, comprensión, aceptación hacia uno mismo en momentos de dolor, de fracaso y de imperfección. Es aceptar la imperfección como humana. La autocompasión no acepta la imperfección como humana, porque está centrado en el éxito. Si no logro éxito, fracasé. La autocompasión no, es diversa. La autocompasión constituye una fuente más sostenible de bienestar que la autoestima, que no depende de la aprobación externa ni del rendimiento exitoso. La autocompasión no requiere que nos sintamos mejores que los demás y que las cosas vayan bien. Su único requisito es ser un ser humano imperfecto. Es diferente. Imperfecto. La autoestima no acepta la imperfección, la castiga. La castiga. Una crítica frecuente a la autoestima elevada es su posible relación con el narcisismo, decíamos. Estudios han mostrado que las personas con autoestima alta pueden desarrollar actitudes egocéntricas y defensivas. La autocompasión, al no requerir superioridad sobre los demás ni aprobación constante, queda al margen de estas dinámicas narcisistas. Favorece una percepción de sí mismo más honesta, humilde y conectada con los demás. Dejo aquí la autocompasión, paso a la amabilidad, el segundo concepto importante de esta propuesta. La amabilidad como valor e intención amorosa. La amabilidad constituye una expresión concreta, visible y cotidiana del amor maduro. Es una forma de amor que se manifiesta en actos simples, delicados,
y respetuosos, y que trasciende la necesidad del interés individual. A diferencia del amor posesivo o condicionado, te amo porque te necesito. La amabilidad refleja un amor incondicional y generoso. Te necesito porque te amo. Cambia todo, cambia todo. ¿Cuáles son los fundamentos psicológicos de la amabilidad? Yo identifico básicamente 5. En este sentido, la amabilidad se convierte en una constante actitud vital, casi una necesidad psicológica y espiritual para quienes han desarrollado una conciencia afectiva madura. Las personas con altos niveles de amabilidad tienden a ser empáticas, afectuosas, altruistas, tolerantes y confiadas, generalmente. Vemos un salto y veámoslo ahora desde la biológicamente, de la neurobiología. La amabilidad activa entonces circuitos relacionados con la empatía, relacionados con los neurotransmisores como la oxitocina, conocida por su papel en los vínculos afectivos y en la respuesta compasiva. Además, estudios en neurociencia social indican que actos de amabilidad generan una respuesta placentera tanto en quien los realiza como en quien los recibe, reforzando entonces el comportamiento prosocial. La escuela, junto con el hogar, representan el terreno más fértil para cultivar la amabilidad. Para que el niño o adolescente desarrolle la amabilidad, es necesario entonces que experimente estas 4 características: afecto, sentirse amado, aceptado en sus fortalezas y debilidades. Si recordamos, al profesor Ramírez nunca reconoció nada en el niño Elías. La alegría, vivir en un entorno que valore el optimismo y la satisfacción de vivir. La confianza, creer en sus capacidades, permitiendo el error como parte del proceso de aprendizaje. El profesor, el docente, que no es autocompasivo, que no es amable, no tiene presente estas cosas. Aceptación, ser valorado en su singularidad, animado a pensar con libertad y respeto. La pedagogía salesiana y la benevolencia. Perdonen, ¿verdad?, esta intromisión aquí, pero soy salesiana y no podía pasar por alto este aspecto tratándose de la amabilidad. La pedagogía salesiana, al integrar la amabilidad como principio educativo, genera entonces vínculos significativos y duraderos, facilitando procesos de transformación personal y comunitaria, marcando, sellando al estudiante, para que sienta el colegio su casa, no una estructura fría, acéfala, su casa. Para don Bosco no basta con amar a los jóvenes, es necesario que ellos sientan que son amados. Este enfoque promueve entonces un afecto maduro similar al de Cristo, una forma de autoridad basada en el respeto, la cercanía, la formación de jóvenes con poder personal, es decir, capaces de amar, liderar y transformar su entorno. La idea es que el docente se convierta en un entrenador de personas con poder personal. Eso es un tutor, que sea un entrenador de un individuo con alto poder personal. Es lo que buscamos en la pedagogía salesiana. En la vida de Jesús la amabilidad es muy reconocida, salta a la vista. Compasión y empatía, atención a los enfermos, marginados, necesitados. Paciencia y tolerancia. ¿Cuánta tolerancia con los escribas, fariseos, doctores de la ley? Respuestas serenas ante la hostilidad y la incomprensión. Ante un estudiante que viene de un contexto convulso, violento, se enfrenta a un profesor.
tócale el hombro, la cabeza, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Pero no dejarse arrastrar al terreno violento, disfuncional del estudiante. Amor incondicional incluso de todos, sin distinción de condición social o cultural. Poder transformador que tenía Jesús en sus gestos amables. No solo curaba físicamente, sino que restauraban la dignidad de la persona. Integraba socialmente, en el caso del que tenía lepra, era un desintegrado social, lo integraba a la sociedad. La pedagogía relacional, por ejemplo, de Jesús enseñó con el ejemplo que ser amable es una forma de manifestar la divinidad. La divinidad es amable, no violenta a nadie, jamás. Y paso ahora a lo que vendría a ser mi gran conclusión. Una persona que es autocompasiva y que es amable, desarrolla entonces un poder personal enorme, enorme. Y es una tarea que todos podemos alcanzar. El poder personal no es una capacidad aislada, sino una fuerza viva que emerge de nuestra conexión con el centro, el interior, desde donde se integran cuerpo, emoción, pensamiento y espíritu. El poder personal se refiere a la capacidad individual de influir en los eventos y las personas, así como en la propia vida, sin depender de la autoridad formal, jerárquica o económica. No depende de ello. La autocompasión, la amabilidad y la confianza en sí mismo son fundamentales para el desarrollo del poder personal, ya que permite tomar decisiones con seguridad y actuar con firmeza sin dejar de ser sensible. La persona con poder personal está siempre centrada tanto física, emocional y espiritualmente. Usted se imagina un docente que va a su aula, centrado física, emocional y espiritualmente, hace milagros y se convierte en un artista de la pedagogía. Estar centrados, entonces el centro debe ser como el hábitat natural del poder personal. Allí se mueve entonces quien tiene poder personal, en el centro, en el equilibrio. Estar centrados es habitar el presente con conciencia, mindfulness, conectados con la vida tal como fluye, sin resistencia ni distracción. El contacto con una persona centrada te hace sentir bien, feliz, y a largo plazo te transforma positivamente, te cambia. Hay profesores, hay docentes así, que los recordamos. Yo tengo profesores que recuerdo de mi infancia, porque tenían un alto poder personal, me marcaron. El centro es el lugar de máximas posibilidades y movilidades. El público, ¿dónde va? Para tener mayor movimiento, al centro. El caballo, ¿qué hace? Se va a un lado, en el ajedrez, va al centro, para tener movilidad y hacer su trabajo. El centro es el lugar de mayor potencial, donde tienes más opciones disponibles. El centro lo podemos definir entonces como el estado interno de máxima capacidad. Las personas con poder personal cuentan con una sólida y profunda intencionalidad. Jesús invita a los enfermos, interesante, a colocarse ¿dónde? En el centro. En palabras del biblista e historiador José Antonio Pagola, dice él
porque la enfermedad, la pobreza, ¿por qué se pone en el centro? ¿Por qué Jesús invita a ponerse en el centro al enfermo? Porque la enfermedad, la pobreza y la necesidad son el centro de su mensaje. Jesús no se limita a un centro teológico espiritual, siendo el Hijo de Dios, sino que centra su atención en su mensaje, en las necesidades de los más vulnerables, desafiando las estructuras sociales que los marginan. Las estructuras sociales de aquel momento marginaban a los enfermos. Jesús los pone en el centro. El estudiante con conductas desadaptativas los ponemos en la esquina, salón especial. Jesús lo pondría en el centro para amarlo, para hacerlo sentir importante en su vida, que es lo único que le falta a estos muchachos, a estos niños. En el budismo, por ejemplo, y el hinduismo, la idea del centro se manifiesta gráficamente a través del mandala, palabra de origen sánscrito que significa círculo, el centro. En el arte cristiano medieval encontramos numerosas representaciones similares a los mandalas, por ejemplo, en los rosetones de vitrales de las iglesias catedrales. Son ventanales por las que atraviesa entonces la luz, iluminando sus estancias con colores sorprendentes, creando un ambiente casi mágico, facilitador del contacto con lo divino. Eso es lo que hace esa roseta. Pero vayamos entonces más a nuestra cultura americana, vayamos al mundo andino. En el continente americano también encontramos distintas manifestaciones del centro, como el ejemplo las milenarias chacanas de los Andes, cuya escalera de 4 lados precisamente representan un punto infinito hacia lo más elevado, el camino infinito del desarrollo personal, que yo no tengo derecho a truncar, sino a promover desde el aula, desde la tutoría. El camino infinito del desarrollo personal, el centro de la chacana, muy acertadamente está ni más ni menos en el vacío. El vacío. En el vacío es donde está lo más grande, el silencio, la existencia, la persona. Un docente se posiciona en el centro de su trabajo al priorizar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, estableciendo una relación cercana con ellos y fomentando su participación activa, utilizando estrategias de aprendizaje colaborativo, adaptativo, sus enseñanzas a las necesidades individuales y al contexto del aula y de la tutoría. El docente reconoce que los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizajes, diferentes necesidades, por lo que adapta sus estrategias de enseñanza a cada caso, a cada realidad. Cada estudiante es una realidad distinta, pero yo voy al salón de clase pensando que todos son iguales, son distintos todos. Y esa es la atención que tenía Jesús con las personas y los enfermos. Esto es actuar entonces desde el centro, significando la propia profesión, dignificando la propia profesión y a los estudiantes. Y por eso mi propuesta de que cada profesor, cada docente, cada tutor sea un hombre o una mujer con un alto poder personal. Pero así como hay un poder personal también cuyo hábitat es el centro, también hay un poder, no sé si llamarlo personal o cómo, que también descentra, saca del centro. Es unirnos de nosotros mismos a una pérdida de conexión con lo que somos en lo profundo,
negar nuestra condición. Descentrarse es abandonar nuestro eje interior. Perdemos entonces así contacto con lo que somos esencialmente y entregamos nuestro poder a fuerzas externas o automatismos internos. Eso es estar descentrado. El profesor Ramírez, que recordamos en la historia de Elías, conectamos con él, estaba desafortunadamente descentrado, porque se volvió un docente rígido, directivo y estresado. Todo causado por la saturación emocional, la baja empatía, la orientación al rendimiento y a la rigidez comunicacional. Su estilo de tutoría era centrado en el deber, el rendimiento, la presión externa. Los resultados fueron entonces cierre prematuro de la tutoría. Elías se retira porque no se aborda el problema de fondo. No se logra conexión ni cambio, obteniendo entonces un nivel de éxito bajo o nulo. Jesús propone, dentro de este contexto del descentramiento, un poder no basado en la dominación, sino en la autoridad que emana del corazón y de la conexión con Dios y con la verdad interior, con el interior. Cuando el docente se desconecta de su interior, de su centro, se descentra y se vuelve un Ramírez cualquiera. Jesús actúa desde el centro con una coherencia total entre su identidad y sus acciones y su propósito. Enrique Jadot, que es un autor que sigo mucho para esto del poder personal, en su modelo de comunicación transformacional y su enfoque sobre el liderazgo y la presencia, también habla de actuar desde el centro personal. Ese lugar donde uno está alineado consigo mismo, libre de máscaras y estrategias defensivas. El poder personal, según Jadot, es una cuestión transformadora. No es control sobre otros, sino influencia desde la autenticidad. Voy a influir desde la autenticidad. Síntesis integradores entonces del camino al centro. Todos estos elementos apuntan hacia una misma dirección simbólica y existencial. Jesús muestra el camino del centro al alma donde habita Dios. Enrique Jadot propone el centramiento como condición de acción plena. La mándala representa el proceso de unificación interna. Todos estos elementos apuntan entonces, como decía, a una dirección simbólica y existencial. La chacana, por ejemplo, enseña que el poder está en la conexión equilibrada entre planos y relaciones. Planos y relaciones. Realidades y relaciones interpersonales. La Roseta del mundo cristiano ilumina el camino del alma hacia su origen, hacia su centro, hacia lo divino, hacia lo verdadero. O sea, el centro es donde mora el poder personal y espiritual. Jesús lo encarna, Jadot lo enseña, la mándola lo dibuja, la chacana lo estructura y la roseta lo ilumina. Todas son formas de recordar que el verdadero poder nace del centro, con uno mismo y con lo trascendente en el corazón, que es lo que debe mover siempre al docente en un aula.
Voy ahora a concluir la historia de Elías para ir cerrando. Tiempos después, otro docente, la profesora Clara, con formación de acompañamiento emocional, formación de acompañamiento emocional, lo conocía la profesora anteriormente. Clara trabaja entonces su autocompasión desde hace tiempo, sabe reconocer su cansancio sin culparse, gestiona el estrés con espacios de silencio y mantiene su poder personal sin autoritarismo. No es blanda, pero sí profundamente amable y humana. Su estilo es firme, cálido a la vez. En la primera sesión, no pregunta a Elías por las calificaciones. No le interesan las calificaciones, le interesa la persona. Solo lo escucha y le dice: aquí no necesitas mostrar nada, solo quiero conocerte. Me parece imaginar a Elías como iba aflojando toda la tensión. Imaginémoslo así. Durante semanas escuchaba sus silencios, no los presionaba, jamás lo presionaba. Elías empieza entonces a hablar, a expresarse. Luego de 3 meses, comparte su historia familiar, qué le está pasando, su realidad, su contexto, un contexto totalmente descentralizado, y que esta mujer Clara quiere comenzar a centralizar. Clara no lo juzga, le enseña a identificar lo que siente, le ofrece ejercicios sencillos de escritura, respiración, lo pone en contacto con el psicólogo de la escuela o del colegio. Si lo va centrando en él. Después de 6 meses, Elías mejora sus calificaciones. No por miedo, sino porque se siente visto y valioso, centrado, con una mujer con un alto poder personal. Participa más en clase, tiene aún días difíciles, por supuesto, porque hay una dificultad, pero ya no se siente solo. Porque una mujer con un alto poder personal está junto a él y lo está centrando a él. Y no ve sus limitaciones como una condena. Ha encontrado un lugar seguro. Y aquí quiero hacer el análisis de esta docente maravillosa. El perfil del docente aquí, con autocompasión, Clara, amabilidad y poder personal. Esa es su magia. Ahí está su arte. Y esto que hemos dicho, esto funciona también con papá y mamá, con el párroco, con el catequista, en el club. Funciona en todas partes esto. Las características entonces de esta mujer, Clara: autorregulación emocional, actitud acogedora, firmeza serena, presencia compasiva, respeto profundo, porque es un ser humano que tiene adelante. Estilo de tutoría, una tutoría centrada en la persona, confianza progresiva, acompañamiento integral. El resultado entonces con Elías: proceso lento pero profundo, reconstrucción de confianza, mejora académica, emocional y socialmente. El nivel de éxito alto y sostenible. ¿Por qué? Porque una docente con un alto poder personal, que se maneja en el hábitat del centro, lo tomó,
desde la amabilidad y desde la comprensión, y lo transformó, lo cambió. Clara es una docente que está centrada porque se gestiona desde la autocompasión. Se gestiona desde la amabilidad, el poder personal. Posee una autorregulación emocional, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho. Y voy entonces a analizar a esta mujer Clara, para que te vean qué interesante. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? Vamos a ver ahora, damos un paso más, por favor. Vamos a entrar a este aspecto ya finalizando. El caso de Elías, una lectura desde la autocompasión, la amabilidad y el poder personal. Una reflexión educativa desde la interioridad. La educación no se puede hacer desde otro lugar, desde la interioridad, porque es así que se convierte en un arte. Elías, espejo del dolor silencioso, así le he llamado a estos 3 párrafos. Elías habita el aula, pero no está presente en ella, sobre todo con el profesor Ramírez. Como muchos adolescentes, caminan por los pasillos con el alma encogida, esperando que alguien vea más allá de sus calificaciones, de su aparente desinterés. Lo que muestra no es desinterés, sino defensa humana, autodefensa, mecanismo de defensa. Lo que guarda no es apatía, sino sufrimiento, y lo que más necesita no es corrección inmediata, sino conexión afectiva. ¿Cuántos Elías pasan por nuestras manos sin que logremos verlos de verdad? ¿Cuántas veces evaluamos comportamientos sin comprender biografías? ¿Cuántas veces evaluamos comportamientos sin ver biografías? Profesor, docente, veamos biografías, no comportamientos, para que seamos justos. El tutor Ramírez, educador sin centro, el profesor Ramírez no es un mal docente, es un docente agotado. Su cansancio y su falta de recursos emocionales la impiden conectar. Actúa desde el deber, no desde la compasión. Corrige sin haber comprendido. Y como consecuencia no transforma, hiere aunque sin querer. El mayor obstáculo para una tutoría transformadora no es la falta de técnicas, ya lo decía la profesora, sino la desconexión interior del propio tutor, del propio centro. Tercer punto, Elías como oportunidad de conversión pedagógica. Aplicar una mirada compasiva y centrada no es justificar, sino comprender y acompañar. La tutoría que necesita Elías es una posibilidad de restauración, un tutor con autocompasión, amabilidad y poder personal que inspira confianza, lo que necesita. Un tutor transformador no impone resultados, genera condiciones para crecer. Y cuando digo tutor, puedo decir papá, mamá, párroco, laico, líder, hacia un nuevo perfil de tutor, de Ramírez a Jesús. Jesús también se encuentra con personas como Elías, mira, pregunta, guarda silencio, habla desde su centro divino y humano. Jesús no exige sin comprender, dice, ¿quién quiere sanar? Es la única pregunta de Jesús. No tengas miedo, levántate, Elías. La tutoría se convierte en una experiencia espiritual de encuentro, de compasión. Es la forma más alta de autoridad de un docente. Y por último, la historia de Elías, la historia de Elías continúa y la nuestra también. El relato de Elías no es un caso cerrado, sino un camino abierto. La pregunta ya no es ¿qué hará Elías?, sino ¿qué haremos nosotros con nuestros Elías cotidianos?
en el hogar, en el salón de clase. ¿Qué haremos? ¿Nos atreveremos a mirar con compasión? ¿Podremos ser amables incluso en la fatiga? Cada tutor es una posibilidad de redención. Elías espera de nosotros que decidamos. Espera decisiones de nosotros. Y tenemos que decidir. Elías no puede seguir como estaba con el profesor Ramírez. Él necesita dar un centro para que también descubrir su propio centro, su hábitat, su poder personal. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, agradecemos al Padre José Pastor por su conferencia y por temas de tiempo vamos a permitir solamente una pregunta. ¿Alguno del público quisiera plantearle alguna pregunta al conferencista? Ahí le va a alcanzar un micrófono. Muy bien. Ahí está. Buenas tardes. Me queda una duda. Durante toda su exposición usted estuvo resaltando en cierta manera la atención a aquellas personas que han sido desamparadas en ciertos aspectos emocionales, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos atender a los estudiantes en los diferentes niveles educativos que necesitan esta formación integral, ¿no? Si bien es cierto, todos los materiales de tutoría que nos ofrece el Ministerio de Educación, de diversas editoriales, nos proponen formar a los estudiantes desde la autoestima, ¿no? Pero ¿cómo podemos adaptar estos materiales para formarnos de la autocompasión? Esa sería mi pregunta. Esa pregunta me pone en dificultad porque no creo que los textos que ofrecen a nuestros estudiantes tengan esta visión. Yo simplemente estoy provocando, haciendo provocación. Un texto, un profesor, en la formación permanente de un profesor que se le ofrece a él o ella, debe tener presente la entidad que acompaña a estos docentes, de que primero el profesor tiene que amarse a sí mismo, autocompasión. Es decir, tener amabilidad consigo mismo. Y después tener amabilidad, por supuesto, con el estudiante. Cuando se logra esa dinámica interna, entonces el profesor no se vuelve un miedo a superar, sino un encuentro maravilloso con una persona que me da vida, que me hace ser yo y que me deja ser yo a pesar de mis límites. Esto yo siento que tiene que entrar en la formación. Al menos nosotros en mi país, yo estoy trabajando esto y sé también que en otros lugares lo están haciendo. La formación en el emocional va por aquí, va por aquí. Amarme yo, reconocer mis emociones, reconocer las emociones del otro, es decir, desarrollar la inteligencia intrapersonal e interpersonal para entonces tener unas relaciones saludables. Lo más que le puedo decir, porque no creo que hayan textos, al menos yo no los conozco, que tengan este enfoque, ¿verdad? Entonces, si los hay, no los conozco. Y si alguno de ustedes lo conoce y me lo dice, estaría muy contento, muy contento.